Bueno, entonces ahora hablaremos acerca del proceso inflamatorio y la palabra inflamación para empezar proviene del latín de la palabra inflamare, que significa encender fuego, y se le dio este nombre debido a uno de los signos principales que se presentan durante el proceso inflamatorio, que es el calor. Entonces, por eso se le dio este nombre que significa encender fuego. El proceso inflamatorio involucra diferentes procesos. Dentro de este proceso hay múltiples procesos que se pueden dar de manera independiente o a lo mejor de manera simultánea, o sea que un proceso siga a otro proceso o de manera independiente. Y principalmente está involucrado el sistema vascular y el sistema celular. La zona donde se da el proceso inflamatorio involucra el sistema vascular, o sea, los vasos sanguíneos que se encuentran cerca de la zona donde se da el proceso inflamatorio, y un proceso celular, o sea, cambios en las células donde se presenta el proceso inflamatorio, además de distintos factores que participan en este proceso. Entonces, hay una respuesta celular y una respuesta vascular. La importancia del proceso inflamatorio, o es importante saber que el proceso inflamatorio es un proceso de defensa, o sea, que es benéfico para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el propósito de pues es eliminar a cualquier agente extraño que esté causando daño al organismo. Ese es el objetivo principal de manera general del proceso inflamatorio. Entonces, es un mecanismo de defensa del cuerpo, pues para eliminar y combatir a cualquier agente que esté causándole daño al organismo. Y para eso es importante conocer también cuáles son los signos principales del proceso inflamatorio. Durante muchos años, hace muchos años se ha venido describiendo cuáles son los signos principales del proceso inflamatorio, además de los diferentes cambios en los vasos sanguíneos, en las células que participan, en las sustancias que se sintetizan durante este proceso. Se han venido estudiando durante muchos años para llegar a los conocimientos que ahorita tenemos del proceso inflamatorio. Y entonces Cornelius Celsius fue uno de los primeros que describió los signos principales de la inflamación, los 4 signos cardinales de la inflamación, que, como les decía, es el calor, uno de los primeros por los cuales se les dio el nombre; rubor, que es cambio de coloración, en este caso se ve enrojecido en la zona inflamada; tumor, en la zona inflamada aumenta de tamaño; y dolor, que hay dolor en la zona de inflamación. Calor, pues se siente caliente esta zona inflamada. Posteriormente, Rudolf Virchow describió otro signo muy importante en la inflamación, y es la pérdida de la función. ¿Por qué? Porque se vio que el órgano o la zona que es inflamada, las células que forman parte de ese tejido, pues pierden su función de manera temporal. Por ejemplo, si una extremidad sufre un proceso inflamatorio, pues esta extremidad va a perder su función, va a dejar de funcionar mientras presente el proceso inflamatorio. Por eso el quinto signo de la inflamación es la pérdida de la función. Si uno de estos signos o no se presentan los signos completos, entonces no se trata de un proceso inflamatorio. Siempre que tengamos que determinar si se trata o no de un proceso inflamatorio, tenemos que cerciorarnos que se presentan los 5 signos cardinales propios de la inflamación, que son estos: calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de la función. No hay que confundir un edema de un proceso inflamatorio. Un edema no presenta calor, sí presenta rubor, sí puede presentar tumor, presenta tumor, no presenta dolor muchas veces. Hay pérdida de la función, sí la hay. Sin embargo, lo
distinguiríamos el proceso inflamatorio de un edema, porque el edema no presenta calor y muchas veces no presenta dolor. Y además, como ya vimos, en el edema hay un signo particular, que es el signo de Godet. Ese signo de Godet no se presenta en un proceso inflamatorio. Entonces, por eso es muy importante identificar cuáles son los signos para determinar si es un proceso inflamatorio o un edema, y posteriormente poder saber qué tratamiento, sabiendo de qué proceso se trata, vamos a saber qué tratamiento le vamos a aplicar. Entonces, las causas principales, pues como les decía, un proceso inflamatorio tiene un agente causal. Siempre va a haber una causa. Nunca se da un proceso inflamatorio nada más porque sí. Siempre va a haber una causa, y entre los agentes causales están los que ya habíamos mencionado anteriormente a detalle, como los físicos, los químicos y los biológicos. Los físicos pues pueden ser daños físicos al tejido, como una lesión por algún objeto punzocortante. Los químicos, sustancias químicas, toxinas, cualquier otro tipo de sustancia química que pueda causar una lesión, es una causa de un proceso inflamatorio. Biológicos, pues los que ya hemos mencionado y los que más conocemos, los parásitos, las bacterias, los virus también. Los virus también provocan un proceso inflamatorio, además de otros agentes biológicos como las células. Las propias células pueden ser una causa de un proceso inflamatorio. Un ejemplo muy claro es la necrosis. Decíamos que en la necrosis es un proceso de muerte celular de un grupo de células. Y entonces, cuando este grupo de células muere, estas células finalmente comienzan a ser extrañas para el organismo y comienzan a ser atacadas para ser eliminadas del organismo. Entonces, la necrosis provoca un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque finalmente, como les digo, estas células muertas comienzan a ser extrañas para el organismo y tienen que ser eliminadas. Y entonces las células que participan en el proceso inflamatorio comienzan a eliminarla, y para esto pues se tiene que dar el proceso inflamatorio para que todas estas células y todos estos factores puedan eliminar a estas células. Y como les decía, el objetivo principal de la inflamación es diluir, secuestrar, destruir y por último reparar un tejido. Otro de las causas también puede ser objetos extraños al organismo, por ejemplo, metales, plásticos, vidrio, objetos extraños que se introduzcan al organismo, al cuerpo de los animales, pues puede producir un proceso inflamatorio. Como les decía, el objetivo es diluir, secuestrar y destruir cualquiera que sea de estas causas. Esto es lo que tiene que hacer o que se tiene que realizar en el proceso inflamatorio para que cualquiera que sea de estas las causas, pues se destruya, ¿no? Se destruya, se secuestre y se diluya, se secuestre y se destruya, cualquiera que sea de las causas. Y si existe un daño, pues repararlo. Entonces, que quede claro que la inflamación es un proceso benéfico para el cuerpo, es un proceso de defensa para el cuerpo. Sin embargo, si la respuesta inflamatoria es exacerbada o exagerada, por ejemplo, por un agente alergógeno, es exagerada la respuesta inflamatoria, recordemos que existen cambios vasculares, celulares, y se empiezan a sintetizar factores que vamos a ver más adelante, que pueden a la larga causar un daño o lesionarse. Por ejemplo, el sistema vascular. Si la respuesta inflamatoria es exagerada, entonces el daño vascular puede ser mayor. Y entonces es un mecanismo benéfico. Sin embargo, si es una respuesta exagerada, una respuesta inflamatoria exagerada, puede perjudicar a los tejidos, puede dañar tejidos y puede traer otra serie de consecuencias que vamos a ir viendo más adelante,
con respecto a los factores que se producen en este proceso inflamatorio. Entonces, que quede claro, es un mecanismo de defensa del organismo. Y ahora comenzaremos hablando acerca de las células que participan o que intervienen en este proceso inflamatorio. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de los factores, pero empezaremos con las células. Y si hablamos de diluir, secuestrar y destruir un microorganismo que esté causando daño, pues el principal sistema que se encarga de eso, pues es el sistema inmune. Entonces, las principales células que participan en el proceso inflamatorio son las células del sistema inmune, principalmente las que son más abundantes, que son los neutrófilos, los cuales vamos a hablar un poco de sus características. Son células que al momento de ser teñidas con un colorante como hematoxilina y eosina, pues no se tiñen de color los núcleos y por eso son neutrales, no adquieren ninguna coloración. Entonces, por eso se les llamó neutrófilos. Al momento de teñirlos, al teñir un tejido y verlo al microscopio y ver a los neutrófilos con cualquiera de estas tinciones como hematoxilina y eosina, no se distinguen, se encuentra neutro, no adquiere un color específico. Entonces, por eso también se les llamó neutrófilos. Son polimorfonucleares porque tienen un núcleo lobulado, como aquí podemos ver un ejemplo de un neutrófilo, es como multilobulado, entonces son polimorfonucleares. Son una de las primeras líneas de defensa del organismo y uno de sus principales efectos es fagocitar. Y entonces uno de los mecanismos que utilizan para destruir principalmente a las bacterias, pues es a través de la fagocitosis, fagocitar al microorganismo. Por ejemplo, tenemos una bacteria, posiblemente esto ya lo vieron más a detalle en inmunología, pero solo es para recordar, y tenemos aquí un neutrófilo. Entonces lo que va a hacer el neutrófilo va a ser rodear a esta bacteria, ¿no? Va a rodear a esta bacteria y al final la va a internalizar. Para eso la va a rodear, para internalizarla y que esta entre a una estructura que se llama fagosoma. Una de las características de los neutrófilos es que contienen gránulos lisosomales de diferentes tipos, los cuales contienen enzimas. Estas enzimas se van a adherir al fagosoma y van a comenzar a vertir su contenido. Diferentes enzimas que se encargan de degradar las diferentes estructuras, pues, de la bacteria. Entonces, ese es un mecanismo que utilizan los neutrófilos para deshacerse de los microorganismos como las bacterias. Otra de las formas que utilizan los neutrófilos es la granulación, o sea, que estos neutrófilos comienzan a liberar gránulos que contienen enzimas, y estas enzimas, pues si hay un microorganismo, pues lo que van a realizar es adherirse o pegarse al microorganismo para comenzar a deshacerse de este microorganismo. ¿Por qué? Porque finalmente esas enzimas pues rompen diferentes estructuras. Otra de las sustancias que sintetizan y de las que vamos a hablar más a detalle más adelante, pues son los mediadores químicos de la inflamación. El principal mediador químico que sintetiza y que cumple muchas funciones, entre ellas, pues llamar a más células del sistema inmune, también cumplen funciones como atraer células del sistema inmune. Destruir también participa en el proceso de destrucción de microorganismos que puedan dañar, de estos agentes etiológicos que puedan dañar al organismo, entre otros, ¿no? Vamos a verlos más adelante, más a detalle. Y el principal mediador de la inflamación que sintetizan los neutrófilos, pues son los metabolitos reactivos de oxígeno. Son los principales mediadores, el principal mediador químico que sintetiza.
La otra es que estos neutrófilos principalmente se presentan en inflamación aguda. ¿Qué quiere decir inflamación aguda? Pues en procesos inflamatorios de corta duración. Ahí es donde podemos encontrar principalmente a los neutrófilos. Y como les decía, pues contienen gránulos llenos de enzimas, gránulos lisosomales, los cuales contienen diferentes enzimas. Hay gránulos primarios, gránulos secundarios y gránulos terciarios. Por eso a estas células también se les llaman granulocitos, porque al momento de verlos al microscopio vemos estos gránulos y por eso también se les da el nombre de granulocitos. Vamos a hablar de manera breve de las funciones de estas enzimas, como la mieloperoxidasa, la cual, debido a reacciones químicas, da lugar al ácido hipocloroso, el cual es un potente microbicida. También la lisocina, que daña a las células, en este caso daña a las bacterias. Esta lisocina causa daño a la bacteria, produciendo daños a las diferentes estructuras bacterianas. Otra es la fosfolipasa A, la cual, como su nombre lo dice, permite la ruptura de los fosfolípidos. Recordemos que la membrana plasmática y la membrana de las bacterias pues también contiene fosfolípidos. Entonces lo que provoca esta fosfolipasa pues es romper estos enlaces entre los fosfolípidos. Recordemos que están unidos entre ellos y entonces la fosfolipasa pues rompe los fosfolípidos y pues rompe la membrana de las bacterias a su vez. Eso solo por mencionar algunas de las funciones de las enzimas, que en su cuadro comparativo van a hablar un poquito más de cada una de ellas. Ahora hablaremos acerca de los eosinófilos y las características es que al momento de teñirlos con el colorante eosina, que por eso también se les dio el nombre, pues el citoplasma y los gránulos que se encuentran, al igual que en los neutrófilos, se encuentran en el citoplasma, se tiñen de color rojo. Recordemos el color de la eosina. Entonces, al teñirlos, se tiñen de color rojo. Por eso se les llama eosinófilos. También son polimorfonucleares, al igual que los neutrófilos, por la característica de su núcleo. Y los principales agentes que atacan, pues, son los parásitos, todos aquellos agentes alergógenos, o sea, agentes que causan alergia al cuerpo o algunos hongos. Entonces, estos eosinófilos se presentan principalmente en procesos inflamatorios, para que quede más claro, que son causados pues por parásitos, por un alergógeno o por un hongo, principalmente por parásitos y por alergógenos. Entonces, los principales sitios donde podemos encontrar la actividad de los eosinófilos pues son sitios que tienen contacto con el exterior, como son la pared intestinal, el pulmón, la piel y las mucosas. Ahí es donde podemos, cuando se da un proceso inflamatorio en estas áreas, principalmente a los que encontramos ahí son los eosinófilos. Uno de los mecanismos que utilizan estos eosinófilos, pues al igual que los neutrófilos, pues es la liberación de las diferentes enzimas que contienen en estos gránulos. Muchas de ellas son similares a los neutrófilos, sin embargo hay enzimas específicas de estos neutrófilos y por lo tanto este efecto que tienen sobre los parásitos y sobre los agentes alergógenos, pues se debe a estas enzimas que contienen, a las características. Entonces, una de las enzimas es la proteína básica principal. Y esta proteína básica principal produce una toxicidad a los helmintos. Los helmintos, recordemos que son parásitos. Entonces, a los E. coli también estimula la liberación, esta proteína estimula la liberación de la histamina de los basófilos, que vamos a ver más adelante, y para que pueda hacer su efecto un eosinófilo sobre un parásito, pues tiene que haber un contacto entre el eosinófilo con el parásito.
y entonces ese contacto lo establece a través de receptores. Entonces, como les decía, tiene unos receptores a los cuales pues se une, en este caso, el parásito, ¿no? Y entonces de esta manera pues es reconocido el parásito, que en este caso estos receptores pues son los anticuerpos que posiblemente ya vieron en inmunología, y entonces lo detecta y comienza a liberar estas enzimas específicas que les digo que son tóxicas para pues este parásito. Estas enzimas, como la proteína básica principal, pues se libera y se une a la superficie de este parásito. ¿Y para qué? Pues para eliminarlo, para liberar su contenido de esta proteína. Más bien esta proteína se une al parásito y comienza a degradarlo. No hay que olvidar que estas células también fagocitan. Sin embargo, su principal acción es sobre los parásitos. Recordemos que los parásitos son más grandes y por lo tanto es más complicado fagocitarlos. Entonces, por eso el principal mecanismo de acción lo realizan pues de esta manera, liberando este tipo de proteínas específicas para eliminar a este parásito. Cuando se encuentran con un agente alergógeno es la misma situación. Hay inmunoglobulinas que se han producido por esta reacción de reconocimiento antígeno-anticuerpos, se sintetizaron ciertas inmunoglobulinas específicas y entonces el alergógeno, cualquiera que sea, pues es reconocido por el eosinófilo. Y entonces al ser reconocido, pues entonces este eosinófilo comienza a liberar mediadores químicos, porque les decía que los mediadores químicos sirven también para atraer a otras células del sistema inmune. Entonces, como por ejemplo la histamina, entonces se libera el mediador químico del eosinófilo y entonces atrae a otras células del sistema inmune. Además, obviamente, de destruir a este alergógeno, esta célula. Sin embargo, llama a otras células del sistema inmune para poder combatir esta reacción inflamatoria por un agente alergógeno. Como les decía, los mediadores, el mediador principal pues son los metabolitos reactivos de oxígeno, además de la histamina. Yo solo coloqué algunos, sin embargo existen más mediadores que vienen más específicos en el libro. Solo para que quede un poco completo, pues estos eosinófilos pues tienen receptores específicos. A diferencia de los neutrófilos, tienen un receptor muy importante que les decía que son las inmunoglobulinas. Una de las principales que se encarga del reconocimiento de estos alergógenos es la inmunoglobulina E. Otra de las funciones muy importantes de los neutrófilos pues es la regulación de las sustancias que producen pues los mastocitos, que más adelante vamos a ver. Entonces regulan muchas de las funciones de los mastocitos. Estos eosinófilos, ¿cómo es que llegan al sitio de la inflamación? Pues son atraídos por sustancias quimiotrayentes. Así se le llama a esas sustancias que atraen a los eosinófilos, al igual que ellos atraen a otro grupo de células del sistema inmune. Los eosinófilos son atraídos también por quimiotrayentes. Y estos quimiotrayentes pues son producidos principalmente por estas sustancias, por estos agentes como los parásitos. Los parásitos sintetizan sustancias al entrar al organismo y ese es un quimiotrayente muy importante para que puedan llegar estos. Ese es como el mensaje el mensaje que le llega al eosinófilo y que le dice que hay presencia de un parásito.